Hola chicas, ¿cómo están? Les quería compartir una palabra que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 10, desde el versículo 46. Y dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y le llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, en estos días estaba hablando con Dios, con papá, y le decía: Dios, dame una palabra para que pueda compartir, que no sea algo que venga de mi parte, sino algo que venga de tu parte para compartir con las chicas. Y bueno, Dios me empezó a hablar mucho de la fe. Y la fe, ¿qué es la fe? ¿No? Dice Hebreos 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6 de Hebreos 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es como una convicción, es como tener la seguridad y la confianza de que algo puede llegar a suceder. Y acá el ciego, cuando lo llamaron, que él no paraba de gritar, dice que le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Y entonces hoy me levanté, cuando estaba orando, me levanté diciendo: ten fe, te llama. Porque no estaba segura si era este el tema que tenía que hablar con ustedes, ¿no? Que tenía que compartirles. Y entonces empecé a buscar y me llevó a esta palabra del ciego Bartimeo. Y el ciego el hombre era una persona que estaba con problemas y estaba mendigando, no podía valerse por su propia cuenta, tenía que ser ayudado. Y cuando entendió que Jesús pasaba por ahí, le vino una esperanza, una confianza, una pizca de fe, y pudo tener la seguridad de que Jesús podía hacer algo con él. Por eso empezó a llamarlo, ¿no? Y me gustó cómo le dijeron: ellos le querían hacer callar y él seguía gritando. Entonces Jesús dijo que lo traigan, y él les dijeron al ciego: ten confianza, levántate, que te llama. El Señor mismo lo llamaba, ¿no? Y la confianza, ¿no? La fe es tener la confianza de que Dios puede hacer algo, lo que sea. Y la fe, dice la Biblia que todos tenemos fe, que todos podemos tener fe. En Mateo 17:20 dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza. No sé si todos conocen lo que es un grano de mostaza, pero he visto uno y es una pequeñez, casi ni se ve la semillita de mostaza, ¿no? Es tan pequeña, pero Dios dice que con esa medida de fe, con ese poquito de fe es suficiente, porque hablaba en Mateo 17:20, hablaba que no pudieron los discípulos echar un demonio, y Jesús vino y echó el demonio de la persona, y la persona quedó libre. Entonces los discípulos le preguntaron: ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Y Jesús les dijo: por su poca fe. Pero de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le podrían decir a un monte: salite de acá y echate en el mar, y eso sucedería. Qué impresionante, ¿no? Porque ese poquitito de fe nada más puede llegar a hacer cosas maravillosas.
Y, y todos tenemos esa medida de fe. La palabra de Dios lo dice. En Romanos 12:3 dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió cada uno. Quiere decir que Dios puso en nuestro corazón la cantidad de fe que nosotros necesitamos tener para las vivencias y para las situaciones que tenemos que atravesar en la vida. La fe suficiente la tenemos ya depositada en nuestro corazón para tener la plena confianza, la seguridad, la certeza y la convicción de que Dios puede hacer cualquier cosa. No nosotros, sino Dios, a través de nosotros o en nosotros, ¿no? Y Dios me decía, ¿dónde quedó esa fe? ¿Dónde quedó esa fe que yo puse? ¿La guardaste en una cajita, Marisa? ¿La pusiste adentro de una caja fuerte y ya no se nota? Porque es tan chiquitita esa medida, pero es capaz de hacer tantas cosas. ¿Qué cantidad de cosas podemos llegar a hacer con esa medida de fe? No nosotros, sino Dios a través de nosotros. ¿Qué milagros y qué maravillas pueden suceder si nosotros activamos esa fe? Cantidad de cosas que ni siquiera nos podemos imaginar, pero que sí pueden suceder. Lo que pasa es que nos acostumbramos a este mundo, a las vivencias, a las situaciones, y olvidamos que Dios puede hacer milagros y que puede hacer cosas maravillosas que ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces, qué bueno que podamos pedirle a Dios que esa medida de fe se siga activando, se activa en nosotros porque está puesta en nosotras. Dice Lucas 17:5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. No es necesario, porque la fe ya Dios la puso en nuestro corazón, solo tenemos que sacarla de esa cajita o del lugar donde la escondimos y ponerla en práctica, porque es confiar, es tener la seguridad plena de que Dios puede hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Hace muchos años, cuando yo conocí al Señor, había en la iglesia, estábamos haciendo arreglos y uno de los hermanos, que éramos muy amigos, tuvo un accidente con la electricidad. Él estaba arreglando la electricidad en la escalera de la iglesia y quedó pegado uno de los cables porque dieron la electricidad sin saber que él estaba manejando los cables, y él quedó pegado durante 1 minuto y medio y después cayó muerto de la escalera al piso. Y fue una situación horrible. Estaba mi papá en ese tiempo. Lo llevaron de urgencias mientras que mi papá le hacía RCP al hospital y estuvo mucho tiempo, estuvo más de 40 minutos con muerto. Y lo revivieron y estuvo mucho tiempo para rehabilitarse, pero en el tiempo que él estuvo en coma, la iglesia estuvo orando. Y ahí sí teníamos que activar la fe, ¿no? Porque ya estaba muerto Omar se llama. Y tuvimos que activar esa medida de fe, ese granito de mostaza, para que Dios haga un milagro. Y Dios, mientras yo oraba, Dios me mostraba a Omar caminando. Y creer que eso va a suceder cuando todo parece oscuro, cuando todo parece negativo, es poner en práctica la fe, la medida de fe que Dios puso en nuestra vida. Y Dios levantó a Omar de la muerte y hoy está vivo, está en Bolivia porque él es boliviano, volvió a su país natal, pero esos milagros pueden pasar todos los días. Yo trabajo en un hospital y es complicado ver gente que muere todos los días. Y uno dice, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer vos con la situación que tenés? ¿Sabes qué? La medida de fe que Dios puso en nosotros es suficiente para activar el milagro. Solo tenemos que dejar nuestra estructura, nuestro pensamiento, nuestra forma de ver las cosas
para empezar a verlas con la fe que Dios puso en nuestro corazón, para que Dios pueda hacer maravillas y milagros. Escuché una frase de un médico que dijo ayer, dice, la palabra de Dios se escucha con más frecuencia en los hospitales. Y médicamente puedo garantizar que las personas que tienen fe tienen un medicamento más. Así que nosotras tenemos fe, la fe que Dios puso en nuestro corazón, la única que es capaz de activar los milagros que Dios tiene preparados, las cosas grandes que tiene preparadas para nosotras. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y en Marcos 9 habla de que un muchacho endemoniado, el papá se lo trajo a Jesús y Jesús le pregunta al padre cuánto hacía que tenía ese demonio y el papá le dijo que desde niño. Entonces Jesús le pregunta en el versículo 23 del capítulo 9 de Marcos, le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Tener confianza es saber que Dios, es tener la fe y la convicción de que Dios va a hacer lo que sea. Y lo contrario a la confianza o a la fe sería la incredulidad. Y tenemos que luchar con eso todos los días. Pedirle a Dios que ayude nuestra incredulidad, que la saque, que cuando venga la duda de que no, eso no puede pasar, Dios no puede hacer eso, yo no podría orar para que pase tal milagro. Cuando venga esa duda, entender de que la fe que Dios depositó en nuestro corazón es la medida exacta que necesitamos tener para que las cosas ocurran. Porque la fe es convencerse a sí mismo de que Dios puede hacer cualquier cosa. Así que yo las animo a que tengan fe. Y Dios me decía, ¿no? ¿Por qué ese versículo? Ten confianza. O a mí me venía a la mente, ten fe, te llama. Dios me llama. Jesús me llama, ¿a qué me llama? A tener fe. A volver a activar esa fe que Él puso en mi corazón. Porque a través de esa fe, grandes cosas Dios puede hacer. Y no dudes. Jesús te llama a tener fe. Te llama a volver a entender de que esa fe la tenés que poner en práctica. Porque hay muchos versículos que dicen que la fe sin obras es muerta, ¿no? En Santiago 2, el versículo 18 dice, vos tenés fe, mostrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras por fe. Dice algunos versículos también en Santiago 2, después búsquenlo, dice que la fe sin obras es muerta. Nosotros tenemos que poner en práctica esa fe. ¿Cómo activarla? Con actitudes, con saltos de fe como hizo Bartimeo. ¿Cuál es la actitud que tenés que tener de fe? ¿Cuál es el salto que tenés que dar de fe? Dios te lo va a marcar. Pero no nos olvidemos que esa fe está en nosotros y que no tiene que estar muerta. Tiene que vivir a través de nuestros actos. Dios te bendiga mucho.